amigos? Bienvenidos a un video nuevo. He decidido empezar con la certificación de IT Fundamentals, de manera que podamos llevar una línea de crecimiento en cuanto a las certificaciones de CompTIA se refiere. Recuerda que esta es una certificación básica para personas que están arrancando desde cero, por lo que si tú ya tienes algún diplomado, carrera técnica o incluso tengas ya experiencia aplicando este conocimiento en algún trabajo, es probable que encuentres este curso un tanto redundante para ti. Aún así, en caso de que veas algún tema que te interese o te llame la atención, te invito a que te quedes esperando a que siga contribuyendo a tu carrera profesional. Y también, si conoces a alguien que esto le puede ayudar o le puede servir de alguna manera, te invito a que también lo compartas y todos podamos seguir aprendiendo juntos. Bien, empecemos. Dentro de este capítulo vamos a hablar de conceptos y terminología de TI. ¿Cómo almacenan datos las computadoras? Si no comprendes los sistemas de notación y mapeo de caracteres, te quedarás desconcertado al tratar de entender configuraciones de red, ajustes de color y tamaños de disco duro, por ejemplo. Vamos a comparar y contrastar sistemas de notación binario, hexadecimal y decimal, además representaciones de datos incluidos, como te decía, mapeo de caracteres como ASCII y Unicode. Vamos a empezar con binario. La notación binaria es el bloque de construcción fundamental de todas las operaciones informáticas y almacenamiento de datos. Binario utiliza solo dos dígitos, 0, que indica que está apagado, y 1, que indica que está encendido. También es conocida como notación de base 2. Cada carácter en un número binario es igual a un bit, lo que es igual a un dígito binario. Para contar en binario utilicemos el siguiente ejemplo, que es la tabla de valores decimal de 0 hasta 15 y su equivalente en binario. Como te podrás dar cuenta, los equivalentes binarios para los decimales 1, 2, 4 y 8, notarás que cada vez que el valor se duplica, se utiliza un dígito binario adicional. Este mismo patrón continúa para los decimales 16, 32, 64 y así sucesivamente. Como atajo para representar valores binario puro, los cuales al ir creciendo se vuelven más complicados de leer, puedes utilizar números decimales con potencias de 2. En vez de poner muchos ceros, en esta tabla compara decimales y valores binarios desde 2 hasta 1024 en decimal. Su equivalente en potencia de 2 y la fórmula representada por la potencia de 2. ¿Ok? Vamos a saltarnos la primera línea, que es 2. Nos vamos, por ejemplo, a la línea 8. Vemos la representación de 8 en binario y como es 2 elevado a la 3, 2 por 2 por 2, que es 8, representado en multiplicación. 2 por 2 por 2, que te va a dar el mismo resultado. Como nota, los valores en decimal basados en potencia de 2 son usados para describir el tamaño de una memoria o dispositivos de almacenamiento, los cuales veremos más adelante. Bien, ahora vamos a pasar a hexadecimal. La notación hexadecimal, abreviado como hex, también conocida como notación base 16, utiliza los dígitos del 0 al 9, equivalentes tal cual del 0 al 9 en decimal y de las letras A a la F, equivalente a los valores en decimal de 0 a 15, como te podrás dar cuenta en la tabla que estás viendo, dando un total de 16 dígitos. Cada dígito en hexadecimal equivale a 4 bits en una notación binaria. Por lo tanto, un valor binario muy largo puede ser representado por números hexadecimales de manera más corta. En la siguiente tabla puedes ver los equivalentes de decimal a binario y hexadecimal. Como te comentaba, este tipo de tablas son muy útiles al momento de lidiar con subneteo de redes. Hay varios lugares en la programación de computadoras y aplicaciones de redes en donde los valores de hexadecimal son usados. Por ejemplo, expresar los valores en HTML. Aquí
vas a ver un cuadro con los colores más comunes y nombres usados. Además, en la descripción del video te voy a dejar un link a una página para que tengas un panorama mucho más amplio de lo que refiere a todo este mundo de los colores en HTML, ¿ok? E incluso hojas de estilo en cascada o CSS. Los números hexadecimales también se ocupan en direcciones IPv6, Internet Protocol versión 6, que es el reemplazo de IP versión 4. IP versión 6 mide 128 bits y para expresarlo de una manera reducida se usa hexadecimal dividido en 8 secciones de 16 bits cada uno. Como te podrás dar cuenta, el bloque 1 y arriba la representación en bits y abajo en hexadecimal. ¿Ok? También vamos a encontrarlo en las direcciones MAC. Cuanto a dispositivos de red se refiere, es un identificador único de 48 bits. 6 bloques de 2 caracteres hexadecimales de 8 bits, que sería algo así como la dirección física de los dispositivos de red. Aquí te muestro un ejemplo básico de, por ejemplo, este equipo es una ONT. Esta ONT generalmente lo ocupan los proveedores de servicios de internet que tienen ya su red en fibra. En este puerto que te señalo aquí, que es un puerto GPON, es donde llega la fibra óptica. Este puerto tiene un número de serie y tiene una dirección MAC, que es la que te muestro aquí. La dirección MAC se divide en dos. Los primeros 24 bits o 3 pares son los bits del fabricante. Son los que identifican a qué fabricante pertenece esta dirección MAC. Y los últimos 3 pares o 24 bits es el modelo del dispositivo, ¿vale? Por último tenemos decimal. Básicamente es el sistema más común usado día a día. También conocido como base 10, usa los siguientes dígitos del 0 al 9. Como has visto en los ejemplos anteriores, las computadoras utilizan notaciones en decimal, binario o hexadecimal para identificar el tamaño de los diferentes componentes. Por ejemplo, en una memoria USB o flash drive, como la imagen que te estoy presentando, en este ejemplo se puede observar cómo se manejan en bytes la cantidad de espacio disponible, el espacio usado y la capacidad total en este caso de la memoria USB. Lo vemos representado con esta gráfica y aparte de manera numérica. Ahora vamos a pasar a la representación de los datos. Este es un concepto bien importante entender. El texto es almacenado como códigos numéricos, pero esos códigos deben ser mapeados de tal manera que se vuelvan entendibles. Hay dos categorías de conjunto de caracteres. El primero es ASCII y el segundo es Unicode. Empecemos con ASCII. Por sus siglas, American Standard Code for Information Interchange, es un conjunto de caracteres de 7 bits que incluyen 128 caracteres, de los cuales 97 son imprimibles. Incluye el alfabeto en inglés tanto en mayúsculas como en minúsculas, números del 0 al 9 y signos de puntuación. Como nota cultural, los otros 31 caracteres restantes se reservaron para máquinas de teletipo, algo así como esto, como lo que estás viendo ya en pantalla, que se utilizaron para transmitir y recibir información utilizando cables de telégrafo, cuando ASCII fue desarrollado por allá de la década de los 60. ¿Ok? Ya después de este comercial, para permitir que se muestre una gama más amplia de caracteres, el juego de caracteres ASCII se ha ampliado para incluir caracteres como marca comercial, copyright, monedas, símbolos matemáticos adicionales y caracteres de idiomas extranjeros con acentos. El conjunto de los 255 caracteres extendidos de ASCII también se le llega a denominar conjunto de caracteres ANSI. Para ingresar un carácter ASCII o ANSI directo al teclado, es necesario mantener presionado del teclado la tecla Alt y teclear el número de acuerdo al tipo de carácter desde el teclado numérico
Ojo, este no se puede ingresar desde las teclas que se encuentran en la parte superior del teclado. Bien, por ejemplo, vamos a sacar el signo de R, de copyright, por ejemplo. Vamos a oprimir la tecla Alt y vamos a oprimir 0, 1, 7 y 4. En automático te está dando ya el signo de copyright. O también puede ser el signo de centavo, que nuevamente oprimimos la tecla Alt, 0, 1, 6, 2 y tenemos el signo de centavo. Vamos a pasar a Code Pages o código de páginas. El problema con ASCII y ANSI o ASCII extendido es que no pueden mostrar caracteres utilizados por idiomas que no utilizan el alfabeto latino, es decir, las letras de la A a la Z. Ahora, para permitir que los sistemas operativos pudieran trabajar con alfabetos no latinos o lenguajes que utilizaran el alfabeto latino pero con acentos, operadores de sistemas y vendedores de impresoras desarrollaron algo llamado Code Pages o en español código de páginas, que son colecciones específicas de caracteres de acuerdo a un idioma asignados a códigos. Por ejemplo, cuando se instala el sistema operativo, llamémosle Windows, se le pide al usuario que seleccione su región e idioma. Dependiendo de la selección que se haga, el sistema operativo selecciona la página de códigos correcta para su región e idioma. Por último, tenemos a Unicode. Unicode ha reemplazado al conjunto de caracteres de ASCII y ASCII extendido, puesto que este estándar de codificación de caracteres es capaz de permitirle al sistema operativo imprimir y mostrar en pantalla cualquier carácter de cualquier lenguaje. De esta manera, la cantidad de caracteres va a depender mucho de la fuente que se ocupe. Porque, como te mencionaba, Unicode va a habilitar tanto los caracteres latinos como los no latinos. Para ilustrar esto un poquito mejor, vamos a abrir nuestro mapa de caracteres de Windows. En automático quiero que te des cuenta de algo. Aquí por defecto tenemos la fuente Arial. Seleccionado el juego de caracteres Unicode. En automático me arroja todos y cada uno de los caracteres que están disponibles para esa fuente. Y no solo los caracteres o las letras latinas, sino de otros idiomas, ¿verdad? Lo mismo pasa si seleccionamos alguna otra fuente, como Calibri, y dejamos seleccionado el juego de caracteres Unicode, nos va a mostrar absolutamente todos los caracteres que están disponibles para esa fuente, tanto en idioma latino como en otros idiomas. Como viste, en Windows tenemos este mapa de caracteres. En Mac tenemos el carácter Beware. En distribuciones Linux que utilizan Genome tenemos GuCharMap, mientras en distros como KDE ocupan la utilidad KCharSelectUtility. Una vez visto esto, vamos a pasar al siguiente tema: comparar y contrastar tipos de datos fundamentales y sus características. Ya sea que te encuentres programando o utilizando un conjunto de números en hojas de cálculo, descifrando una lógica binaria, comprender los tipos de datos utilizados en tecnologías de la información es fundamental. Por ejemplo, los tipos de datos char, string o cadenas, números enteros y flotantes y números de datos booleanos. Empecemos con char. Char es una abreviación de carácter. Muchos lenguajes de programación utilizan el tipo de dato char como una palabra reservada. Por ejemplo, en Visual Basic, SQL, Java, entre otros. Char se refiere a un único carácter o a una variable de un solo carácter. Cada uno de los siguientes es un tipo de dato char. 1, 2, A, Z, A mayúscula, Z mayúscula, etc. Un char equivale a un byte, es decir, equivale a 8 bits. String. Un string o cadena es una serie de caracteres que es interpretado literalmente como un script. Algo así como, esto es un texto. Literal, así, esto es un texto. O X, Y, Z de 102. Igual, este conjunto de letras
es un texto tipo string. Las computadoras relacionan los strings a una variable. En este ejemplo, la variable string se le asigna un valor. Este es un string. Posterior, la siguiente línea imprime en output el valor de string, la variable. Este es un string. Como nota, si un valor string está compuesto de números como 1, 2, 3 o 4, se clasifica como entero. La cantidad de espacio reservado para un string puede ser variable. Se permiten valores de tipo string de distintos tamaños o en su defecto fijos. Si una cadena tiene una longitud de 19 caracteres y tú quieres asignarle más de esos 19 caracteres, a partir del carácter 20 serán descartados. A esta acción se le llama truncamiento. En el siguiente ejemplo, como puedes ver, vemos precisamente esto. En la primera tablita tenemos el número del campo con límite de 19 caracteres. Y en la segunda tablita tenemos el nombre del campo con límite de 18 caracteres. Pero al nosotros pasarnos un carácter, L, en este caso, L ha sido truncado por estar fuera del límite del tamaño de la cantidad de caracteres que se pueden ocupar. Cuando los sistemas de entrada de datos son diseñados para utilizar elementos de tipo string, debemos de tener cuidado con el truncamiento de datos. Dentro del truncamiento de datos tenemos que dimensionar con anterioridad la longitud de caracteres que se espera obtener. Pasamos al siguiente tema, que es números. Este tipo de datos se divide en dos: enteros y flotantes. Un dato entero, también conocido como int, puede ser un conjunto de datos numéricos tanto negativos como positivos. Por ejemplo, este que ves acá es un conjunto de números enteros positivos y el de abajo es un conjunto de números enteros negativos. En programación hay una función llamada int que en automático descarta los valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, si tenemos 3.6, solo tomará el valor de 3. Un número flotante, también conocido como número de punto flotante, es un número que contiene hasta 7 dígitos y tiene una cifra decimal. Por ejemplo, 6.65, .85, 61, 24, 7, etc. Los números flotantes pueden ser también expresados en potencias de 10 y potencias de 2. De esta manera se puede utilizar para expresar una amplia gama de valores numéricos. Los números con punto flotante que contienen más de 7 dígitos, alrededor de 15, se conocen como doubles o doble o double precision floating point, números de punto flotante de doble precisión. Un solo ejemplo de punto flotante de precisión es un valor de 32 bits y un doble es de 64 bits. Por ejemplo, el valor de pi. Por último, tenemos a los valores booleanos. Estos se utilizan dentro de la lógica booleana para evaluar si una condición es verdadera, 1, o falsa, 0. Y aquí ocupamos los valores binarios, tanto en computadoras como en otros dispositivos electrónicos. Por ejemplo, si un equipo está encendido 1 o apagado 0, también dentro de la lógica booleana se incluyen las siguientes comparaciones: and, que es y; or, que es o; not, que es no; y SOR. SOR es como un compuesto. Vamos a empezar con and. Si los valores 1 y 2 existen en una declaración, es decir, aquí la declaración es A y B, la declaración es verdadera. Si solo existe uno de los dos valores, esta declaración es falsa. Entonces, como puedes ver en la tabla, si ambas declaraciones son falsas, es decir, están en 0 o están apagadas, en automático la salida va a ser 0. En cambio, si tenemos tanto el valor A como el valor B encendido, el output va a ser de 1. Si alguno de los valores 1 o 2 existe en una declaración, esta declaración se hace verdadera. Input A o B, los dos están apagadas o son falsas, por lo tanto va a ser la salida como apagada. Pero si cualquiera de los dos valores o ambos valores están encendidos, en automático
la salida va a ser verdadera. Después tenemos a not. Para que esta declaración pueda ser verdadera, ni el valor de 1 ni el valor de 2 deben de existir en esta declaración. En caso de que exista una, en automático va a ser falsa. Por lo tanto, si nuestro valor de A es un 0, tiene que ser un 0, es decir, tiene que haber una negación para que al momento de hacer la impresión se pueda tener un valor de 1 verdadero, ¿vale? De otra manera, pues va a ser un valor falso. Y por último tenemos a SOR. Si el valor de 1 o el valor de 2 existen, esta es una declaración verdadera. Si ambos existen o ninguno se hace una declaración, si ambos existen o ninguno se hace una declaración falsa. Dentro del álgebra booleana también aplicamos la lógica booleana para resolver ecuaciones, como en el siguiente ejemplo. Si x es igual a 1 y y es igual a 1, entonces a y es igual a 1, ¿verdad? Aplicando la ley o las reglas de AND. Si x es igual a 1 o y es igual a 0, entonces x or y es igual a 1. Y por último tenemos a x si es igual a 0, aplicamos la lógica de not, entonces nos va a dar un valor positivo. Y bien, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que con esto puedas empezar en este mundo y en caso de que haya alguna duda puedes escribir en la caja de comentarios y te invito a ver el video las veces que necesites. Y en el próximo capítulo empezaremos viendo entradas, inputs, salidas, outputs y conceptos básicos de cómputo y procesamiento. Gracias.